Gracias y paz a todos en esta hora. Hoy vamos a continuar con este estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 26. Quiero invitarle para que comparta estas enseñanzas y que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Vamos a hacer lectura de la palabra del Señor y vamos a mirar esta enseñanza con el tema ¿cómo sé si tengo el Espíritu? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Cómo sé si tengo el Espíritu? Esta es una pregunta que seguramente todos hemos tenido la curiosidad de saber. Pablo, en el capítulo 3, afirmó que ellos, los Gálatas, la iglesia, habían recibido el Espíritu por fe. Pero ante la presentación del propósito verdadero de la ley, queda al aire esta pregunta. ¿Cómo sé si tengo el Espíritu? Si estar bajo la ley es maldición, si por la ley yo soy muerto para la ley, si nadie es justificado por las obras de la ley, entonces, ¿cómo saber si tengo el Espíritu? Sabiendo que la ley me dice lo que tengo que hacer. Bien, toda esta sección se propone responder esta pregunta. Pero primero, lo que debemos saber es que el hombre sin Cristo solo tiene una naturaleza pecaminosa y su voluntad está encerrada en esa burbuja, en esa naturaleza pecaminosa. Y todo lo que el hombre haga solamente puede hacerlo bajo esa condición de pecado. Cuando esa persona nace de nuevo por Dios, Dios le hace ahora partícipe de su naturaleza divina por el Espíritu Santo. Esto es lo que nos enseña Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo a causa de la concupiscencia. Así que Dios da a este nuevo creyente su espíritu, su naturaleza divina. Ahora, regresamos a Gálatas y miramos el título que nos dice las obras de la carne y el fruto del espíritu. Solo el creyente está dentro de esta sección. El inconverso solo puede producir obras de la carne y no tiene la capacidad de dar el fruto del Espíritu Santo. En el versículo 16, Pablo exhorta a andar en el Espíritu. Pablo dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Mientras que en el versículo 19, Pablo dice que las obras de la carne son manifiestas, son hechas patentes. Es decir, lo malo no se tiene que enseñar. Eso brota naturalmente en el hombre pecador. Lo bueno hay que recordarlo, hay que exhortarlo, hay que enseñarlo, hay que promoverlo. Y ahora que vimos la exhortación de Pablo en el versículo 16 de andar en el Espíritu, vamos a responder de forma teórica lo que significa o la pregunta que hicimos al principio de cómo sé si tengo el Espíritu de Dios.
Y en esta sección encontramos tres cosas que nos señalan. Versículo 16, versículo 18 y versículo 25. En el versículo 16, como ya vimos, Pablo exhorta, andad en el Espíritu. En el versículo 18, Pablo dice, guiados por el Espíritu. Y en el versículo 22, Pablo dice, vivimos por el Espíritu. De una forma teórica podemos responder, ¿cómo sé si tengo el Espíritu de Dios? El que tiene el Espíritu de Dios anda en el Espíritu, es guiado por el Espíritu y vive por el Espíritu. De ahí que Pablo a los romanos les dijera tan categóricamente y de forma clara y precisa en Romanos 8:14, cuando dijo, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, hay una pregunta. ¿Y cómo sé si soy guiado por el Espíritu? Ya vimos que teóricamente es andar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu y vivir por el Espíritu, pero trayendo esto aquí a la realidad de la vida cotidiana, de las relaciones en el hogar, de las relaciones en el trabajo, de las relaciones en este mundo, ¿cómo saber si soy guiado por el Espíritu? La respuesta está en el versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este es el fruto que evidencia a una persona que es guiada por el Espíritu Santo. Y esto es contrario a lo que es el legalismo. Un verdadero creyente no vive en dependencia al reglamento o exigencias de una iglesia o denominación para mostrarse como un verdadero creyente. Un verdadero creyente evidencia el fruto del Espíritu porque todas estas virtudes es lo que está detrás de la ley y de los mandamientos. Es decir, la esencia de la ley y de los mandamientos es el fruto del Espíritu que vemos mencionado en el versículo 22 y 23. Por eso Pablo al final del versículo 23 dice, contra tales cosas no hay ley. Ahora, vamos al Sermón del Monte, donde el Señor en una ocasión allí habló acerca de la ley, donde usualmente y repetidamente el Señor dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y vamos a mirar allí algunas de las leyes a las cuales el Señor hizo alusión. Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22. Jesús y la ira. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Esto era una ley. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Pablo no está diciendo que el creyente no tiene ni tendrá malos deseos, sino que ante ellos tiene la facultad de crucificarlos. Entonces, cuando vemos aquí al Señor hablando en el Sermón del Monte sobre la ira, lo que está enseñando el Señor es que la intención y la esencia de no matarás es no albergar odio en el corazón. El creyente tiene entonces la facultad y el poder para dar fruto de amor, de paz, de paciencia y de mansedumbre. Con esto el Señor está enseñando que el propósito de la ley no solamente era no quitarle la vida a una persona, que es no matarás, sino que la intención de ese mandamiento es que la persona no albergue odio en su corazón, enojo, ira contra una persona, al punto de decirle necio, al punto de decirle fatuo, y ya dice el Señor que con solo decirle esto y enojarse contra él será culpable de juicio y quedará expuesto al infierno de fuego. Luego en Mateo capítulo 5, 27 y 28, donde Jesús enseña sobre la inmoralidad o el adulterio, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea que la ley de no adulterar no era simplemente no acostarse ilícitamente con otra mujer o una mujer con otro hombre,
sino que la intención era no codiciarla. El Señor no solamente apunta a la acción, sino a la intención. El Señor señala es el corazón del hombre. Allí es donde nace el pecado, allí es donde se genera el pecado y luego se lleva a la acción. Y por eso el Señor primero señala es el corazón del hombre. Si ya la codició en su corazón, ya adulteró con ella. Luego, Mateo capítulo 5, versículos 38 y 39. Oísteis que fue dicho, esto también era una ley, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Con esto el Señor está enseñando, cuando llega el enemigo al creyente, éste tiene la facultad de, en lugar de vengarse y tomar venganza por mano propia, él puede ahora dar benignidad, bondad, amor, templanza, fe, todo lo que es el fruto del Espíritu Santo. Bien, ahora, volviendo a Gálatas, podemos preguntarle a Pablo algo. Pablo, ¿y qué pasa si en algún momento fallo? ¿Qué pasa si en algún momento peco? Pablo nos responde en el versículo 26. Primero nos dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. O sea, la posibilidad de vanagloriarnos, de irritarnos y de envidiarnos está dentro del creyente. Esto puede hacerlo, el creyente puede pecar, puede fallar en algún momento. Pero luego Pablo recuerda en el versículo 25 que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, el creyente tiene la facultad de cambiar esta irritabilidad, vanagloria y envidia por el fruto del Espíritu. Y luego en el versículo 24 Pablo ya enseña claramente que si fallamos lo que debemos hacer es arrepentirnos. Cuando dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando Pablo dice han crucificado la carne, no significa que el creyente cuando tomó la decisión de fe o hizo la decisión de fe, en ese momento fue crucificada la carne y sus pasiones y ya ese creyente no volvió a tener ni a sentir pasiones ni deseos. Pablo lo que está hablando es de un constante arrepentimiento. El creyente constantemente cuando falla y peca, vuelve a la cruz de Cristo a crucificar sus pasiones y deseos. Vuelvo y digo, esta facultad no la tiene el hombre natural en su naturaleza pecaminosa. Ahora, le preguntamos nuevamente a Pablo, Pablo, ¿y si siempre fallo? Primero le preguntamos, Pablo, ¿y si en algún momento fallo? ¿Qué hacemos? Ya nos respondió. Ahora le preguntamos, Pablo, ¿y si siempre fallo? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? Pablo nos enseña algo muy importante e interesante en Romanos 7, capítulo 15 al 25. Pero lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice la palabra, sabemos que la ley es espiritual, pero en mi naturaleza humana estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza de hombre pecador, no hay nada bueno. Pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta de que, aun queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y me tiene preso. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión,
Yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero como hombre estoy sometido a la ley del pecado. Pablo, ¿y si siempre fallo, qué hago? Este capítulo 7, Pablo lo escribe de su misma naturaleza y de su misma condición. Pablo no está escribiendo algo que le contaron. Pablo está viviendo su propia experiencia. Y lo que nos enseña Pablo es que queriendo hacer el bien termina siempre haciendo el mal. Con esto Pablo confirma dos cosas. Número uno, que la ley es buena. Número dos, que cuando intento hacer lo bueno y no lo hago, es el pecado que mora en mí. Y con esto Pablo nos enseña que lo primero que debemos hacer es reconocer el pecado que mora en mí. Reconocer que lo que dice Dios en su palabra es verdad y lo que dice su palabra acerca de mi condición pecaminosa es verdad. Reconocer mi pecado. Y por último voy a terminar con 3 citas sobre los primeros 3 frutos que Pablo menciona allí en Gálatas. Amor, gozo, paz. En cuanto a la ley, dice Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículo 10, que el amor es el cumplimiento de la ley. Pablo no dice que el amor a Dios es el cumplimiento de la ley, sino que curiosamente dice que amar al prójimo es el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Juan dijo en su carta que si amamos a nuestro hermano o prójimo a quien vemos, podemos amar a Dios a quien no vemos. Y al contrario, si no amamos a nuestro hermano a quien vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no vemos? En cuanto a la ley, el amor es el cumplimiento de ella. Segundo, el gozo. Las palabras de Jesús nos da verdadero gozo. Y es lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 11 y versículo 4. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Uno de los propósitos principales de la palabra de Dios es producir gozo en nosotros. Y esto por medio de su palabra. Cristo dijo, estas cosas os he hablado. ¿Cuáles cosas? Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. En estas palabras del Señor y en la palabra del Señor podemos tener el verdadero gozo. Y el otro fruto que vemos en Gálatas es la paz que solamente Dios da. En este mundo nunca vamos a encontrar paz, al contrario, vamos a ver siempre guerra entre los hombres. Filipenses 4:7 dice Pablo allí, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y esto nos enseña que la paz de Dios debe ser en nosotros un estado permanente. Como dice Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿podemos tener paz? Sí. Y esto solo lo puede comprender un verdadero creyente que tiene la paz de Dios. El Salmo 91 nos enseña que podremos tener enemigos 1000 y 10,000 a diestra, siniestra, pero nosotros podemos confiar y caminar tranquilos y en paz y seguros porque Dios está con nosotros. Todo este fruto del Espíritu es la verdadera y completa sabiduría de Dios para los hombres. Y terminamos con la cita de Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. La sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable,
benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Cómo sé si tengo el Espíritu? Pues evidenciando el fruto del Espíritu. Hermanos, la salvación realmente no es algo tan complicado como en algunas iglesias quieren mostrarlo. La salvación y el Evangelio es la fe puesta solamente en Cristo. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tenemos el Espíritu de Dios en nuestros corazones, vamos a ser guiados a este fruto. Y contra estas cosas, contra el fruto del Espíritu, no hay ley. Que podamos entender y comprender esto y saber que el Evangelio no es simplemente unas prácticas espirituales o unas prácticas religiosas, entre comillas. Ir a la iglesia, estar con los hermanos, bautizarse y estas cosas. El Evangelio y el verdadero Evangelio es el fruto del Espíritu, dependiendo de la fe en Cristo Jesús. Bien, no siendo más, que el Señor les continúe bendiciendo a todos y gracias por su atención.